Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Matilde Asián, la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea. Señora Asián, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, el Estado reconoce efectivamente que falta dinero, falta cantidad importante para el archipiélago, ofrece esos 500 millones de compensación. No sé si le parece a usted una buena idea ese dinero, teniendo en cuenta que es un dinero que además se tiene que gastar en cosas específicas luego, ¿no? Bueno, evidentemente el reconocimiento de que Canarias está infrafinanciada y por tanto participa en un fondo de compensación para las regiones infrafinanciadas, como el Gobierno de Canarias ha dicho en todo momento, es una realidad. Ya se ha reconocido que estamos infrafinanciados por la propuesta de reforma del sistema. Ahora bien, como bien has comentado, ese fondo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, se tiene que destinar a determinadas inversiones. Es un fondo finalista, o sea, la Comunidad Autónoma Canaria no puede disponer de ese fondo para destinarlo a sanidad, educación o servicios sociales. Por tanto, nosotros aspiramos a tener la misma financiación que cualquier otro ciudadano español que vive en territorio continental o en las otras islas. Ahora se supone, señora Asián, que va a empezar a producirse una serie de reuniones bilaterales. ¿Cree usted que deberían haberse producido antes y no después de ese Consejo de Política Financiera y Fiscal? Bueno, evidentemente nosotros estamos en desacuerdo con los números que se nos han planteado, pero sobre todo estamos sorprendidos por la forma. Es decir, no es de recibo que una cosa que nos va a afectar a todos, que financia precisamente la sanidad, la educación, los servicios sociales y además es algo estructural. Piénsese que el anterior sistema, actualmente vigente, es de 2009. Estamos en 2026 y no se ha cambiado, es decir, es un asunto tremendamente importante. Se pacte en Moncloa con un representante de un partido político, ni siquiera con un representante de la Administración Autonómica Catalana. Nosotros establecemos y deseamos que se haga de acuerdo con la multilateralidad prevista en la normativa vigente, porque lo que es de todo debe de decidirse entre todos. Consejera, ¿de dónde van a salir esos 21.000 millones que se van a repartir? Porque ayer el vicepresidente de Canarias lanzaba una pregunta al aire, decía que esperaba que no supusiera un incremento de impuestos para el ciudadano. Bueno, si se ponen más recursos, vamos a ver, el dinero que se pone para repartir el sistema de financiación autonómico es el dinero que pagamos todos los contribuyentes, vivamos donde vivamos. Claro, unos ponen más que otros porque tienen más riqueza comparativa. Nuestro sistema tributario exige hacerlo con los principios de progresividad y capacidad económica. ¿Qué ocurre? Si un territorio tiene personas y empresas con mayor capacidad económica, pues tributará más que otro que tiene menos. Esto es evidente. Ahora, el reparto de lo mismo debe de hacerse de acuerdo con el coste efectivo de la prestación de los servicios. ¿Qué ocurre? Que nosotros, en este caso particular, al poner 20.000 millones, incluir en ello una cesión del IVA importante, nos consideramos perjudicados porque no se nos compensa. El IVA pasa de ser cedido en el 50 al 56,5%. También es verdad que se cede el IVA minorista. En ninguna de estas dos cuestiones nosotros participamos. Se nos reduce la compensación económica por el factor insular, por lo cual nos consideramos perjudicados. Esto es una cuestión clara. Y por otro lado, también preguntamos, vamos a ver, si usted va a poner más recursos en el sistema, aquí hay dos formas de obtener recursos, o sube los impuestos o la caja común baja y por tanto usted va a dejar de hacer alguna de las obligaciones que tiene como administración central. Y las únicas partidas importantes que hay para reducir podría ser, por ejemplo, las pensiones o cualquier otra transferencia a cualquier comunidad autónoma, entre ellos la nuestra, que tenemos importantes ayudas económicas para compensarnos precisamente de nuestra fragmentación, lejanía e insularidad. Recordamos que usted asistió a ese consejo con el resto de los representantes de su consejería, de la Consejería de Hacienda de las comunidades autónomas. Ni siquiera las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista dieron su visto bueno, tan solo Cataluña. Y aquí el presidente de Canarias ayer decía que en esa reunión al final pues hubo falta de concreción, que ni siquiera había un papel sobre la mesa, un documento al que acogerse. ¿Es así? Por supuesto, es así, y lo único que se nos volvió a explicar es el PowerPoint que tiene el Ministerio colgado, la página,
y la rueda de prensa. Es decir, nosotros nos enteramos primeramente por Junqueras que se aceptaba el principio de ordinalidad, luego la ministra ha matizado que no se acepta el principio de ordinalidad, sino que hay una tendencia a la ordinalidad, es decir, a repartir más fondos a aquellas comunidades que aportan más al sistema, pero no nos añadió un solo documento ni un solo dato más de lo que cualquier persona puede leer en la rueda de prensa que dio la ministra anterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sí, pero otra de las discrepancias no solamente es ese IVA del que usted hablaba anteriormente, Canarias no disfruta, sino también ese fondo climático destinado a las zonas del Mediterráneo. También Canarias aquí se ve perjudicada. Sí, mire, hay tres cuestiones que en el reparto salimos perjudicados en Canarias. Uno es que se rebaja la compensación por el factor insularidad. Otro es la participación en el IVA, que se incrementa del 50 al 56,5 y además se prevé la posibilidad de ceder el IVA de las pymes. Nosotros no tenemos esta posibilidad de participar en ninguno de esos dos conceptos. Y luego el fondo climático. Se crea en el sistema un fondo climático de manera sorpresiva porque la lucha contra el cambio climático debe de ser objeto aparte del sistema de financiación autonómica. Es un tema muy complejo y se debe de repartir fuera del sistema de financiación y con unos criterios que queden acreditados, porque a las regiones mediterráneas, es la propuesta, a las regiones mediterráneas se le van a aportar más fondos que las regiones que no somos mediterráneas. Nosotros somos una región atlántica. Entonces se le pidió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuáles eran los estudios técnicos que avalaban el hecho de que había mucho mayor riesgo por las consecuencias climáticas en determinados territorios y en otros menos. No se ha aportado ese estudio y entonces no podemos saber. Lo que sí nosotros sabemos es que Canarias es un territorio frágil y con muchas consecuencias del clima, muy dependientes del clima en el sentido de la sequía, las emergencias hídricas, incluso también tenemos un fenómeno muy importante como son el riesgo volcánico. Es decir, que no entendemos por qué se nos deja fuera o se nos contempla de menor medida que las regiones mediterráneas en el fondo climático. Bueno, estaremos muy pendientes de este asunto, tal y como exigía ayer el vicepresidente de Canarias, que pedía y deseaba que estas negociaciones comenzaran desde cero para que Canarias también saliese beneficiada. Matilde Asián, consejera de Hacienda, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Gracias y buenos días.